Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, seguidores de Profesionales Excepcionales. Hoy tenemos con nosotros de nuevo a nuestro patrocinador, la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, en lo que será la segunda parte de este interesante debate que hemos organizado para brindar a nuestros seguidores una visión experta de lo que sucedió aquella mañana del 28 de abril de 2025, cuando se produjo la desconexión de prácticamente toda la generación eléctrica de la península ibérica. En esta segunda parte contamos con Eduardo Muñoz, que es director del OMIM en la Fundación, en la propia Fundación, y doctorando en Energía Sostenible, Nuclear y Renovable. Bueno, y con Ignacio, ¿he dicho bien? Sí, perfecto. Y con Ignacio López Paniagua, profesor, doctor en termodinámica de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid y presidente de su asociación de antiguos alumnos. Ellos completarán lo dicho hasta ahora en nuestro primer programa, aportando una visión geográfica adicional de cómo estaba esa mañana la distribución de generadores conectados a la red y una explicación de lo que el nuevo Real Decreto P07.4 puede aportar en cuanto a la seguridad del suministro eléctrico. Así que, si os parece, Ignacio, perdona, si quieres empezar tú, nos cuentas un poco cómo ves, poco o mucho, dentro del tiempo que tienes, de lo que podamos hacer complementario. Ya nos comentó algo Fernando en el anterior programa de mucha generación abajo de España, la parte sur, el norte podemos consumo. Cuéntanos un poco cómo es tu visión, porque sé que lo tienes muy trabajado y es muy interesante. Bueno, esa situación que se comentó en el programa anterior es absolutamente cierta. Se habla del sistema eléctrico como si fuese un todo, y un todo homogéneo, y eso realmente no es así, y precisamente puede que parte del problema esté en ese asunto. Pero yo voy a empezar por un resumen, antes de nada, porque quiero que sea la idea que quede por detrás de todo, y probablemente sea la mejor idea con la que acabar también. Es un dicho italiano que dice que no hay que hacer el paso más grande que la pierna. Bueno, entonces ahora voy a explicar por qué hicimos el paso más grande que la pierna, a lo mejor. Y para eso voy a traer dos disciplinas con las que yo me vi involucrado durante mucho tiempo. Mi formación original es de control automático y sistemas complejos. Y voy a traer a colación dos disciplinas de las que no oigo prácticamente hablar alrededor del apagón. Uno son los sistemas tolerantes a fallos, que es toda una ciencia dedicada a entender cómo se producen los fallos en los sistemas, cómo se propagan y las diferentes estrategias que hay para mitigarlos. Y otro es la integración de sistemas. Entonces, estamos con el sistema eléctrico, es un sistema tremendamente complejo que además ha crecido en complejidad, como ya se señaló en el primer programa, de forma casi exponencial en los últimos años, no solo por número de elementos, sino también por la heterogeneidad de esos elementos y sus características especiales. Entonces, eso lo convierte en un sistema que ya podemos considerar complejo desde muchísimos puntos de vista y no nos vamos a escapar. Y digamos que el apagón lo podemos ver ojalá que lo veamos como un aviso. ¿Para qué? Para estudiar y para entender mejor el sistema con el que estamos trabajando. Entonces, los sistemas, en la ciencia de los sistemas tolerantes a fallos, se distinguen tres zonas de operación. No quiero usar mucho el término operación, vamos a decir funcionamiento mejor, porque operación está ligado al operador del sistema y no quiero darle esa connotación. Es funcional, un sistema muy complejo que está funcionando. Se distingue en tres áreas. La operación perfecta, óptima, de cómo debe de ser, es lo que llamamos zona de operación o de funcionamiento requerido o deseado. Luego una zona de operación degradada o de funcionamiento degradado, una región
de funcionamiento inaceptable, y más allá está la región del peligro, ¿no? Yo creo que esa región no se alcanzó, pero sí la de funcionamiento inaceptable, que llevó directamente al colapso. Entonces, la delimitación de estas zonas, o sea, saber dónde está funcionando nuestro sistema, hay que hacerlo pues, con una especie de análisis de sangre, siguiendo con las metáforas que teníamos en el programa anterior, pues hay que hacerlo con una especie de análisis de sangre del sistema que se esté considerando. En nuestro caso, el sistema eléctrico, pues lógicamente, afortunadamente no tiene sangre, pero tiene otra serie de variables que hay que ir monitorizando y conociendo en qué lugar se encuentra el sistema en cada situación de funcionamiento. Es importante entender que el sistema eléctrico no es el mismo, es como el laberinto del Minotauro. Las paredes van cambiando con el tiempo. El sistema eléctrico ahora mismo no es el mismo que hace un cuarto de hora, ni que hace 3 horas, y puede llegar a ser muy diferente. Entonces, eso hay que entenderlo. Y si en lugar de considerar esos diferentes instantes temporales como el mismo sistema, pero operando en diferentes puntos, entonces tenemos que saber qué puntos de operación del sistema o qué puntos de funcionamiento del sistema se encuentran dentro de la región del funcionamiento deseado, de la región del funcionamiento degradado y de la región del funcionamiento inaceptable. Entonces, desde mi punto de vista, la complejidad del sistema ha sido tanta y el crecimiento tan rápido que no se tiene un conocimiento demasiado preciso de cuáles son los límites de esas regiones. Teníamos un sistema que estaba, como bien se dijo en la metáfora del primer programa, pues el vaso se llevó demasiado cerca del borde de la mesa. Claro, esto dicho así, pues parece que haya una intencionalidad, bueno, yo estoy seguro de que los profesionales involucrados pues no tuvieron la intención en ningún momento de llevarnos al colapso. O sea, que lo que hay que suponer es que no se sabían exactamente los límites de las regiones de funcionamiento, si estábamos en una región de funcionamiento degradado o cuánto de lejos estábamos del borde ya de lo inaceptable. Lo alcanzamos, esa es la lección que hay que aprender. Lo que pasa es que esta región... ¿Tú crees, perdón que te interrumpa, hablamos también del conocimiento del sistema? Totalmente, totalmente. Porque es importante, si no Claro, conoces el sistema claro. y no puedes monitorizarlo bien, tampoco sabes dónde estás. Efectivamente, eso es crítico. Entonces, lógicamente, hay unas campañas de ensayos y de estudio de los diferentes bloques que componen nuestro sistema eléctrico, que pueden ser desde inversores, generadores, placas fotovoltaicas, etcétera, protección, todo tipo de elementos, digamos, por separado. Se les somete a una serie de ensayos y algunas agregaciones de elementos que también se tiene una serie de exigencias y se les hacen una serie de ensayos para saber cómo se comportan. Ahora, un sistema tan grande como el sistema eléctrico, pues lógicamente no se puede ensayar todos los días provocando apagones para ver cuándo falla. Entonces, lógicamente es mucho más difícil, pero la tarea se vuelve infinitamente más difícil si ese sistema crece en complejidad demasiado rápido como para que se haya podido ir asegurando cada nueva capa que va a entrar. Entonces, esto es un sistema, el sistema eléctrico es un sistema que ha tenido una evolución orgánica, no planificada. Es decir, pero volvemos otra vez también a la integración de un gran número de renovables. Ahí está. Entonces, ¿qué consecuencias tiene eso? Pues algunas se pueden predecir por expertos que se reúnen, hacen simulaciones, otras no se puede predecir porque a nadie se le ocurrió que iba a suceder un determinado escenario de operación. Entonces, pues ahí yo creo que está la clave del problema. Luego, volviendo a lo que el sistema eléctrico español es muy complejo, pues sale una cuestión que ya se puso de manifiesto en el programa anterior, que es que el sistema no es homogéneo. Entonces hay grandes zonas de la península en la que, pues, dependiendo de cómo se haga funcionar al sistema en un momento determinado, pues pueden tener una generación que no es que tenga insuficiente generación síncrona, es que no tienen. Hay cientos de kilómetros cubiertos sin generación síncrona. Claro, la compensación de la potencia reactiva es vamos a llamarlo control de la potencia reactiva, tiene que hacerse en determinadas condiciones.
Es decir, no vale arreglar un problema que está teniendo lugar en Huelva con un equipo puesto en Lérida, por poner un ejemplo. Tiene que haber ciertas condiciones de proximidad, interconexión, etcétera. Cosas que son, desde luego, mucho más expertos los ponentes del anterior programa que yo. Pero sí es verdad que a todos se nos alcanza que esa compensación tiene que darse en el lugar y en el momento adecuado. Claro, en el momento del apagón, pues realmente había zonas extensísimas de la península en la que no había generación síncrona próxima. O sea, kilómetros y kilómetros sin generación síncrona. A lo mejor alguna central de cogeneración o de residuos, pero sí, recordemos que era un 87, ¿no? Una cosa así de renovable, es decir, que había pocos grupos generadores. Por ejemplo, ¿Y había alguna nuclear que estaba parada? Había nucleares, sí. había nucleares, pero justo por la zona sur, digamos, de la altura de Talavera de la Reina hacia el sur, pues prácticamente era todo renovable. Alguna excepción, pero había algunos informes de los que se han emitido achacan el suceso cero a la central de Núñez de Balboa, que es una central fotovoltaica de 500 megavatios y que parece ser que le atribuyen el inicio del apagón. ¿Dónde está? Está en Badajoz. ¿La de Badajoz? Sí. Por 500 megavatios son muchísimas hectáreas. Son 1000 hectáreas. Concretamente 1000 hectáreas. Sí. Ya solo la planta ocupa mucho. Bueno, pero alrededor no hay nada síncrono ni nada que pueda... Ningún grupo rotativo. Además, justo la parte del sur de España pues tiene unas redes de transporte que pasan por lugares muy determinados y hay extensiones vastísimas de todo generación distribuida y el mallado de la red de transporte es prácticamente inexistente. Entonces, ¿qué efecto puede tener una generación distribuida? La central de Núñez de Balboa es excepcional, es muy grande, pero la mayoría de las centrales en número es muy pequeña, de menos de 100 megavatios. Y entonces, ¿qué efecto tiene tener tantas centrales? ¿Qué efecto tiene cuando esas centrales incorporan un mecanismo de grid following, no grid forming? Pues claro, grid following literalmente es seguir a la red. Entonces, si la red se descompensa, ¿qué comportamiento van a tener unas centrales que están programadas para seguir a la red? Se ven partes de peligro o de riesgo importantes. Entonces, yo sí quería llamar la atención sobre esto, ya un poco sintetizando el mensaje, sobre el problema de la integración de sistemas y el problema de poder conocer exactamente el punto donde se encuentra dentro de las zonas admisibles de funcionamiento de nuestro sistema, en el punto en el que nos encontramos. Como digo, la complejidad de nuestro sistema viene de muchos aspectos, ¿no? El primero es que existe un conjunto de centrales de tipo tradicional, ¿vale? Porque así nos entendemos todos, las famosas síncronas, ciclos combinados nucleares, carbón ya no queda, etcétera. Luego tenemos las hidroeléctricas, que también son de tecnología síncrona, y luego están las eólicas, las fotovoltaicas y otras un poco menores. Todo esto está, pero no está repartido homogéneamente por el territorio. Y, por un lado, los sistemas tienen de qué se compone el sistema y, por otro lado, tiene cómo se hace funcionar ese sistema. Nosotros podríamos estar funcionando solo con centrales convencionales y provocar un apagón. Es decir, que la forma de hacerlo funcionar, la forma de cómo se gobierna, es fundamental. Y entonces, ante la pregunta que está en el aire, ¿había suficientes centrales síncronas? Pues la respuesta puede depender de la zona del país perfectamente. En la zona de Badajoz o Huelva no había. Entonces, ¿había otros mecanismos alternativos? Pues creo que la respuesta nos la ha dado la realidad. No. Entonces, si los había, estaban apagados. ¿Vale?
Bueno, una serie de cuestiones que quería traer, no sé si es con esto. Yo creo que sí, te lo agradezco además porque no haces más que redundar en lo que ya hemos dicho, pero desde otra perspectiva. Y yo creo que al final el sistema, para hacerlo más robusto, creo que también lo hemos comentado, yo creo que estás denotando pues unas zonas a donde tenemos mucho sol, hemos montado unas renovables, como tú has comentado, lo de 500 megavatios no me la puedo imaginar porque no he pasado cerca, pero debe de ser todo negro. Son 1000 hectáreas. Se están haciendo centrales y se quieren hacer todavía mucho más grandes, y la configuración de la red como sistema, que es lo que tú estás denotando, hay que tenerla también en cuenta, y me imagino que también te estás refiriendo a las interconexiones que hay entre unos sitios y otros. No olvidemos que España además es un país deshabitado. Tenemos una densidad de población muy baja. No somos Holanda. Áreas. Entonces, claro, la interconexión de líneas no es tan fácil, y muchas veces lo que tú dices, están más disgregadas en zonas que estamos metiendo mucha renovable con poca máquina rotativa, ¿no? Poca máquina rotativa y poca interconexión. La red de transporte, el mapa de la red de transporte está disponible públicamente y se puede ver que hay grandes zonas de España. Andalucía está dividida en dos y son cientos de kilómetros en los que no hay red. Y si te entiendo bien también los mecanismos, te he entendido el principio de compensación, esos que vimos en el primer programa. La compensación de reactiva hay que hacerla cerca de las máquinas que la están produciendo. Entonces, si tienes compensación de reactiva en el norte, no te va a valer para el sur. Que además tenemos ese mismo problema que tú dices de transporte, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ignacio, por tu contribución, y vamos a pasar, Eduardo, si te parece. Nos hablas un poco de esa reglamentación. Hay un nuevo Real Decreto, ¿no? Se modifica el P07.4. Efectivamente. ¿Qué nos puede traer? ¿Nos puede mejorar también en el sentido de la operación de la red? Esa es la idea. El 12 de junio de 2025 se publica una resolución de la CNMC que lo que hace es modificar varios de los procedimientos operativos. La CNMC, para que nos entendamos todos, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Los que hacen lo de la subasta todos los días, ¿no? Efectivamente. Ellos lo que hacen es, digamos, actualizar los procedimientos operativos del operador del sistema eléctrico español, y entre los procedimientos que modifican está el 7.4. Este procedimiento 7.4 lo que hace es regular el control de tensión en el sistema de la red de transporte. ¿Vale? Este es uno de los procedimientos más importantes que se ha modificado, ya que el objetivo es garantizar que los niveles de tensión en la red de transporte se encuentran entre unos valores seguros para las instalaciones que están conectadas a la propia red. Entonces, ¿cómo se regula este valor de tensión de la red? A través de la propia capacidad que tienen las instalaciones conectadas de absorber o generar potencia reactiva, que como hemos visto hasta ahora está siendo uno de los grandes inconvenientes a la hora de gestionar todos los problemas que hubo derivados del apagón, ¿vale? Entonces, la versión anterior de este procedimiento, que se ha actualizado ahora, es del año 2000. Lógicamente, en el año 2000 no teníamos la misma configuración en cuanto a instalaciones y tecnologías que tenemos ahora. Hemos hablado en el programa anterior que la generación síncrona representaba el 96% de la generación eléctrica, comparado con lo que tenemos ahora, como hemos visto que días que la gran mayoría corresponde con las renovables. Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Que ha habido un incremento también en las tecnologías, en la electrónica de potencia, instalaciones de autoconsumo, instalaciones de almacenamiento que quedaban fuera de la regulación anterior. Entonces, todo eso ha habido que intentar incorporarlo al sistema para intentar controlar todo. Vamos a intentar detallar un poco en concreto cuáles son los puntos principales de cambio que ha habido en esta nueva versión del PO7.4. El primero es un cambio en el modelo de servicio, ¿vale? El modelo de negocio. Hasta ahora lo que había era un modelo de prestación obligatoria, es decir, las instalaciones conectadas y que estaban dentro del ámbito de aplicación de este procedimiento tenían obligatoriamente que responder de la potencia reactiva generando o absorbiendo en función de una serie de parámetros. ¿Vale? Esto ahora se cambia por un modelo dual. Se mantiene esa prestación obligatoria, pero vamos a darle a las instalaciones una posibilidad de tener una conexión voluntaria para aportar o absorber potencia reactiva en función de su grado de funcionamiento en ese momento de la instalación. De tal manera que va a ser el propio operador del sistema el que va a lanzar una consigna de oye, necesito potencia reactiva o necesito
absorber potencia reactiva, y las instalaciones que sean capaces, por su modo de funcionamiento, de dar ese servicio, van a poder hacerlo por encima de su prestación obligatoria. ¿Y se va a garantizar también la rapidez en respuesta? Efectivamente, uno de los puntos que incluye es cuánto tiempo tienes que tener tú para poder responder a esa consigna del operador, ¿vale? En el que va a pasar a ser quiero recordar, de unos 2 minutos en lo que es la instalación, y si es en barras de tensión de la central, es de segundos lo que te van a pedir que tú reacciones. ¿Cómo lo van a hacer? Te van a habilitar a ciertas instalaciones que, digamos, demuestren que tienen la capacidad de poder ejercer esa respuesta para poder conectarse y entrar dentro de esta, digamos, provisión, digamos, voluntaria de la energía. ¿Vale? Otro de los cambios que se ha introducido es el tema del ámbito tecnológico. Como ya hemos dicho anteriormente, estaba limitado prácticamente a las máquinas síncronas y hablaba un poco de algunos requisitos para ciertas renovables. Ahora incluye todas las instalaciones renovables, las instalaciones de cogeneración, las instalaciones de residuos, el tema también de los autoconsumos, las plantas híbridas, las plantas de almacenamiento. Todo eso queda regulado y se le va a exigir un aporte o una absorción de reactiva en función de cada una de las tecnologías. ¿Nos van a controlar también los tejados a las particulares? En principio, ¿O se va a pedir conexión externa? Se está regulando en ese sentido, a ver cómo lo pueden gestionar, ¿vale? Y para solventar el problema que ha dicho antes Ignacio, del tema de, oye, no, yo si tengo un problema de reactiva en Huelva no lo puedo gestionar con una máquina que esté en Lérida, se crean lo que se llaman los mercados zonales de capacidad adicional, que van a ser subastas, ¿vale?, que se hagan el día antes, en el que el operador del sistema va a decir, vale, pues a mí con la prestación obligatoria que tienen las instalaciones de esta zona no me es suficiente y voy a necesitar que otras instalaciones de esa misma zona, dentro de su capacidad voluntaria, me presten o me absorban reactiva para equilibrar una zona concreta del mapa. Muy interesante. ¿Vale? Y esto se va a convocar, digamos, a petición un poco del operador del sistema, solo en las zonas en las que ellos vean que puede haber algún problema. ¿Vale? En cuanto al tema económico, esta versión de 2025 lo que hace es unificar las penalizaciones y las retribuciones. Se fija un precio de 1 euro por megavoltio amperio de reactiva hora para las dos cosas, para las retribuciones y las penalizaciones. Si hay casos graves en los que hay que penalizar, esa penalización va incrementada en un 20%. ¿Vale? Y este coste al final se repercute directamente a la demanda en proporción al consumo en barras de la central, de tal manera que se quedan alineados los incentivos y los costes del sistema. Otra de las partes que hemos hablado antes también es el tema de que parecía que no había una supervisión en algunos casos sobre todos los puntos de consumo de red. Este procedimiento intenta ponerle remedio a ese problema, de todo modo que se va a hacer una supervisión de estos puntos de conexión a red, y si se detecta que hay un exceso de energía reactiva por encima en contra de las necesidades del sistema, se va a conceder un plazo de 2 años para poder solventar ese problema. Si el problema persiste, lo que se va a hacer es que se van a llegar a hacer unas penalizaciones del 80% de lo que tú podrías haber estado ganando en la parte voluntaria del mercado. Y por último, en las fronteras de las redes malladas de más de 36 kilovoltios, el operador del sistema se reserva la capacidad de que pueda ajustar manualmente las tomas de carga para mitigar problemas si detecta que puede haber un problema grave en ese tipo de redes. Eduardo, esto al final, ¿cómo se opera? ¿Qué es lo que va a mejorar desde tu punto de vista? Todos estos cambios lo que hacen es que digamos, haya más flexibilidad en el sistema y una flexibilidad más local, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a operar en este sistema? Pues vamos a intentar siempre poner la reactiva del lado correcto.
Es decir, si tú con tu instalación tienes una tensión alta, pues y eres capaz de absorber, intenta absorber reactiva. Si tú tienes una tensión baja y puedes generar reactiva que le venga bien al sistema, genera reactiva, ¿vale? Digamos, intenta siempre apoyar al sistema para mantener va a ser la más inercia. dinámico. Efectivamente. Vale. La parte voluntaria va a ser pues lo que hemos dicho antes. Al final, el operador del sistema te va a mandar una consigna en plan de ahí, tú tienes que mandar 400 kilovoltios en barras o tienes que aportar 30 megavoltios amperio de reactiva. Y tú tienes que responder eso en 2 minutos. Si no, estás fallando al sistema y tienes una penalización. Entonces, ¿quién puede participar de esta parte voluntaria del sistema? Todas aquellas instalaciones que sean de más de 5 megavatios, que tengan un centro de control propio y además que hayan sido habilitadas por el operador del sistema. Con lo cual, existen unos procedimientos de habilitación de pruebas para comprobar que tú puedes dar respuesta a las consignas que te dé el operador en estos mercados flexibles, ¿vale? ¿Y cuándo van a entrar digamos, los mercados zonales? Pues lo que hemos dicho, se van a hacer el día antes, en función de lo que tenga el sistema preparado, y solo se van a poder presentar las empresas que cumplen con la habilitación, ¿vale? Al final, todos estos cambios lo que pretenden es asegurar la seguridad de suministro, ¿vale? Entonces, intentan dotar al sistema de mayor flexibilidad, de mayor interacción entre los agentes involucrados y además intenta reducir la necesidad de arrancar centrales simplemente por motivos de tensión, intentando que el problema quede localizado en una zona. Sí, porque aquí hay un diálogo, concreta. creo que no lo hemos comentado, pero tenemos por un lado al operador de red, que es red eléctrica, o red ella, como lo queremos llamar. Tenemos a los generadores y tenemos a los distribuidores, que a veces los distribuidores también son generadores, pero que son un ente diferente, porque no es lo mismo Endesa generación que Endesa distribución. Sí. Bueno, y luego tenemos a los comercializadores, que son los que nos cobran. Pero que al final, desde el punto de vista de hacer algo, la parte de cobrar y las subastas, luego cuando ya se está produciendo en el día a día, son las distribuidoras las que se tienen que encargar de todo lo que has comentado, ¿verdad? Efectivamente. Al final intenta que cada agente dentro del procedimiento tenga sus responsabilidades, pero que todos estén más involucrados y más conectados entre ellos. Lo cual no deja de ser complejo todo esto. Efectivamente. ¿Quieres resumir? Sí, al final este procedimiento representa un salto cualitativo respecto al presentado en el año 2000, involucrando tecnologías nuevas, dando, como he dicho, más flexibilidad, más comunicación y al final, pues, dando mayor estabilidad a todo el sistema y mayor seguridad de suministro a las instalaciones conectadas al mismo. Esperemos que esto sirva para algo. Yo sigo preguntándome, es posible que luego hablemos de esto, realmente todo este invento de las subastas de energía entre distribuidoras y comercializadoras y transporte, yo creo que es complejo, es muy complejo el hacer un mercado tan dinámico como se ha visto. Ahora tenemos un mercado además que se subasta cada 15 minutos para cambiar el precio, o sea, todavía mucho más difícil. No sé si esto al final es el rizar el rizo, pero esto es un colofón que pongo yo particular a este debate. Y si os parece, y como broche de oro, José María Martínez Val, que es el director de la Fundación, nos ofrecerá hoy su visión acerca del pasado y el futuro de la electricidad, un bien y una tecnología que debe jugar un papel esencial en el futuro de nuestra sociedad. Él es un gran entusiasta de la electricidad, me consta, tiene coche eléctrico y además produce energía eléctrica, creo también, ¿no?, en su propia casa. Por hacer una semblanza de José María, con una destacada trayectoria en el ámbito académico, científico e industrial, ha ocupado cargos de gran relevancia como director de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, ha sido vicerrector de la Universidad Politécnica de Madrid y presidente de entidades de prestigio como la Sociedad Nuclear Española y el Comité Científico y Técnico de Euratom en la Unión Europea. Autor de más de 170 publicaciones técnicas y una treintena de patentes, también me consta que fue finalista del Premio Planeta con novela, ¿no? Era una novela. Su labor ha sido reconocida con numerosos galardones, entre ellos la Medalla de la Sociedad Nuclear Española, el Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección y la Medalla de Oro de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, otorgada por primera vez después de 40 años. En 2021 fue nombrado socio de honor de la Asociación de Exdiputados y Exsenadores de las Cortes Generales por su contribución científica a esta asociación y donde más
tenéis un think tank ahora y una asociación, bueno, es un instituto que trabaja para aportar ideas y posibles cambios, entre ellos hoy creo que nos va a contar algo de esto, tecnológicos a lo que es el grupo político español. Es una figura inspiradora y referente académico y su legado perdura en las aulas y en la memoria de quienes, como yo, tuvieron el privilegio de aprender de sus magistrales clases. Así que, José María, todo tuyo. Te queda una buena parte del programa y espero que nos hagas disfrutar a todos los que te escuchemos. Muchísimas gracias, Javier. Buenas tardes ante todo. Hay que tener en cuenta que cuando un alumno, un buen alumno, un magnífico alumno, ve a un profesor 30 años o 40 años después, tiende a magnificarle. No era yo tan bueno ni mucho menos como tú me veías, pero te agradezco mucho que tengas ese buen recuerdo. Voy a intentar sintetizar mi intervención en 3 cosas: una explicación, una advertencia y una sugerencia o propuesta. La explicación es la explicación del apagón. ¿El apagón por qué se produce? Pues se produce fundamentalmente porque estudian poco álgebra los señores que tienen que resolver el tema. En los últimos 5 años ha habido una eclosión de instalaciones fotovoltaicas en España como no ha habido en el resto del mundo. No hay nadie que haya aumentado el porcentaje de instalaciones fotovoltaicas que hay en España. Por ejemplo, España de renovables, 1/3 parte es eólica, 2/3 partes son fotovoltaicas. En Alemania, que es la que tiene más, nos gana por poco, más renovables per cápita, 75% es eólica, 25% es fotovoltaica. La fotovoltaica tiene una serie de problemas, y es que no es realmente un sistema electromagnético, no cumple la ley de Lenz. Va por sus aires, es una cuestión esencialmente mecanocuántica. Pero tiene un inversor que sí que es característico del mundo electromagnético. ¿Qué luego ocurre con este mundo? Pues que está mandado por el potencial eléctrico. El potencial eléctrico es como la altitud en el caso de las escorrentías de agua. Ahora, desgraciadamente, estamos aproximadamente un año después de la terrible Dana de Valencia, y del barranco del Pollo y todo lo demás, todo eso. Pues es una cuestión que indica claramente que el agua se escapa por la línea de máxima pendiente. Lo sabemos perfectamente, y eso ocurrió en el camping de Viescas, ocurrió en la Dana y ocurre ahora hace poco en Sevilla y Huelva. Es decir, tenemos que ser muy avispados en no poner ninguna edificación en la línea de máxima corriente de una escorrentía, aunque la mayor parte del tiempo esté seca. Bueno, pues en la parte eléctrica ocurre igual, lo que pasa es que es el potencial el que manda. Y ese potencial no tiene una configuración permanente, como es en la orografía nuestra, que básicamente se deteriora, es cierto, con la erosión, pero muy lentamente. El mapa que tenemos, de esto que decía mi compañero Ignacio, que hay sitios en que no hay prácticamente nada de cables eléctricos y otros en los que se concentran grandes cantidades de cables, ese mapa lo hace el propio generador y lo hace la red eléctrica. En función de la generación que pongamos y en función del consumo que tengamos, se origina un mapa. Un mapa que tiene que estar jerarquizado perfectamente en los nodos. Y hay una cosa elemental: no hay un nodo que pueda estar a 2 voltajes. Hemos visto hablar de voltios más que de tensión, aunque generalmente se emplea tensión y alta tensión y demás, pero a la gente luego le despista porque no sabe si la tensión se mide en cuartos de litro o en media decena. Entonces, lo que quiero decir es que es indispensable, vamos, que no se puede tener un punto con 2 voltajes. Entonces, cuando ocurre una situación de incompatibilidad en las ecuaciones que rigen el sistema, que el sistema lo soluciona por sí mismo, no tiene que esperar a que nosotros se lo solucionemos. Si el sistema es compatible, lo soluciona. Si no es compatible, se lo carga. Y se va cargando uno a otro todos. Es decir, lo saben los chicos cuando estudian la selectividad, el problema de los chefrovenios, el rango de las matrices. Pues esto es una cuestión de rango de matrices. Y luego ocurre que en estos 5 últimos años no han estudiado nada. Absolutamente nada. No he visto ni una sola publicación en que hayan explicado cuál es el cambio que produce la introducción de tantísima renovable, tantísima fotovoltaica esencialmente, renovable no de ley de Lenz, que luego ocurre en el resto de las situaciones. Y está claro que hay oscilaciones en que todavía no saben por qué se producen, y es que si no miran donde tienen que mirar y no estudian lo que tienen que estudiar, difícilmente lo van a ver.
Yo no he visto ni un solo documento valorando estas cuestiones que digo. Esto es esencial. Cuando tienes un sistema hipodeterminado, tienes una infinidad de soluciones de una familia. Si lo tienes determinado el sistema, te sale una sola solución. Si lo tienes hiperdeterminado, no te sale ninguna, porque es incompatible. Entre otras cosas por lo que he comentado. Entonces, esto me lleva a decir una advertencia. La advertencia es de que la energía eléctrica es demasiado importante como para estar en manos de unas personas que solo miran el mercado. Lo primero que tiene que hacer este país es cambiar la ley del sector eléctrico y dejar de llamar del sector eléctrico y decir del sistema eléctrico, porque el sector se considera siempre como algo que está supeditado al mercado. Lo que hace la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia es simplemente tutelar que haya mercado y competencia, pero se cargaron, entre otras cosas, alrededor del 2013, alrededor de la segunda ley que podría invocar aquí, se cargaron la Comisión Nacional de la Energía. Antiguamente había en la Comisión Nacional de la Energía pues casi un centenar de especialistas de las diversas energías y esto se podía seguir. Ahora la Cámara que ha aprobado la modificación del procedimiento operativo 7.4 es una Cámara que no tiene ni un solo ingeniero. ¿Es cierto? El presidente es un señor que es abogado y que tiene como máxima representatividad de su currículum el que fue un destacado miembro de Izquierda Unida hace no sé cuánto tiempo, dentro de las Cortes Generales. Es un sitio, voy a decirlo rápidamente, de retirada de elefantes. A los grandes elefantes políticos que no hay que hacer con ellos, los mandan a sitios tales como esa comisión. Donde no tienen que, bueno, si es que si ven los documentos de esa comisión, no hay una puñetera ecuación desde el principio hasta el fin. No hay una puñetera tabla, no hay un puñetero gráfico. Bueno, así no se puede. Eso no es un estudio de ingeniería. Nosotros, yo particularmente estuve 8 años presidiendo, lo has comentado tú, el STC, el Scientific Technical Committee de Euratom, de la Unión Europea. Que por ahí pasan, pues entre otras cosas, las propuestas que se hacen en los diversos países que tengan que ver con radiación, tanto si es nuclear como si es de otro tipo. Pero la radiación fundamental era la parte nuclear. Bueno, no te puedes imaginar los tochos que nos largaban. Se eran de echar a correr. Si tienes que estudiar mucho. Y si no estudias lo suficiente, aquellos se caen los palos, te tiran el chiringuito. Entonces, realmente ahora mismo lo que ocurre es que tenemos una concepción de la electricidad de que es un mercado. Y realmente quien hace la subasta es el mercado ibérico, pues ahora fue la gran contribución de un gobierno nacional, el mercado ibérico de la electricidad, que va metido Portugal. Portugal, en cuanto pudo, ese día 28 de abril, se desconectó de nosotros y hace que nos íbamos a caer de todas. Portugal no tiene la complejidad que tenemos. Pero Portugal nosotros. No tiene capacidad de generación para todo lo que consume, ¿no? Depende de nosotros, ¿no? No siempre depende de nosotros. Lo que pasa es cuando la idea de hacerlo de manera que sea ibérico es para optimizar recursos. Pero vamos, los recursos que se optimizan para Portugal realmente no representan gran cosa y para nosotros nada. Pues una pregunta, José María, te interrumpo un momento. Sí, cómo no. Que yo me pregunto, antes, hace muchos años, tú sabes cómo funcionaba la red eléctrica, se fijaban unos precios y ahí entrábamos todos. Ahora tenemos unos precios regulados, otros precios que son subastados. ¿Realmente esto nos beneficia a los usuarios normales? ¿Realmente estamos comprando al mejor precio la energía? No, es que, vamos a ver, han aparecido. Es cierto que cuando hay competencia da la sensación de que estás pagando menos, pero realmente aparecen siempre costes extraños. Y es que otro problema que tiene la electricidad es que casi el 40% de lo que pagamos no tiene nada que ver con el coste de la generación de electricidad. Es una cuestión que también hay que denunciar. Hablamos de un mercado eléctrico. En un mercado tiene que haber ciertos principios éticos que ya lo señaló el señor Adam Smith en el siglo XVIII. Entre otros, para empezar, que los precios representen los costes, que no pongas unos costes sobreestimados, ni te inventes costes, ni tengas los costes arrastrados, ni los stranded costs, ni cosas del estilo. Entonces, ese es un problema que hay, que ahora mismo no tenemos una proporcionalidad entre precio y coste. ¿Tú crees que hay algún mercado en el mundo que pueda variar un 100% durante un día? Es decir, que puede llegar a ser de unos valores tremendos a valores negativos. Lo mismo puede ser 280 o 400 que menos 10. No tiene sentido. Es decir, el mercado eléctrico está absolutamente poseído por una especie de demonio que le entró al señor Piqué en el año 97, siendo ministro de Industria con Aznar,
y que produjo la Ley 54 del año 97, que luego se volvió a reproducir en la Ley 24 del 2013, en la cual pusieron todo el énfasis en la parte de mercado. Incluso en el 2013, para colmo, quitaron la Comisión Nacional de la Energía y dejaron simplemente a la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia para que vigilara eso. Realmente España, y con esto me paso a la sugerencia final, España necesita repensar absolutamente, España y Europa, pero España particularmente, porque España es un esfuerzo en renovables y sobre todo en fotovoltaica como ningún otro país. Necesitamos una conferencia nacional de electricidad, donde concurran o concurramos todos los que queremos decir algo y podemos aportar algo por eso. Y podemos denunciar la negligencia que ha tenido este país las personas que mandaban en el país en todos estos temas. Es decir, no se puede ningunear los aspectos técnicos y científicos que subyacen en estos problemas. No se puede hacer un documento sobre el mundo de la electricidad y cómo regularlo sin tener ni una sola ecuación y ni un solo diagrama, ni una sola tabla. Eso no cabe aceptarlo. Yo creo que España necesita un cambio radical en la concepción de la electricidad y si se espabila puede, digamos, ser la primera en entrar en una nueva era de la electricidad. En que la era de la electricidad sea un poco como pasó al final de la Segunda Guerra Mundial, porque acababa la Segunda Guerra Mundial con los National Health Service, cuando apareció el sistema de seguridad social. Mucha gente no quería ir al principio, sin embargo luego se ha destruido el sistema de seguridad social, compatible también con lo que son las atenciones privadas, es de lo mejorcito que hay, o lo mejorcito que hay para atender a la población en el tema de salud. Bueno, pues la electricidad no es tan importante como la salud, pero lo más importante que hay socioeconómicamente en un país. Como nos asfixien con esto, adiós muy buenas. Y la asfixia puede venir incluso a nivel de región, porque tenemos una distribución de líneas que es la que es, y cada vez que las líneas las traza el gobierno las traza de acuerdo con prioridades que no tienen nada que ver con los problemas graves que tiene la red española en su totalidad. ¿Te refieres a la red de transporte? A la red de transporte de electricidad. La red de transporte de electricidad es lo único que ha quedado sometido a programación vinculante. Y la planificación que apruebe el gobierno de redes de gas y redes de electricidad, esa es vinculante, hay que hacerla. Lo que ocurre es que en teoría la tendría que revisar cada cierto tiempo y revisarla de acuerdo con las necesidades que hay. Y te digo lo mismo de antes, es que sin tener una bigotera o un compás, uno no hace fácilmente una circunferencia. No cabe. Pues un poco lo que hay que hacer aquí. Tenemos que hacer una circunferencia donde alrededor del círculo nos sentemos todos y propongamos una conferencia de electricidad de la que salga un concepto de electricidad que sea más acorde con la realidad física que tiene la electricidad, pues hace falta un análisis metafísico y epistemológico de lo que es la electricidad. Es decir, hay que meter hasta la filosofía. ¿Tú crees que esto va a ser factible? Yo creo que lo vamos a intentar proponer desde la Asociación de Parlamentarios. Tuviste una ponencia el otro día, ¿no? Creo recordar, ¿no? No, vamos en a este tener, sentido. Sí, pero vamos a tener otra a finales de noviembre, espero está en el Congreso de los Diputados, porque al fin y al cabo una de las ventajas de trabajar con la Asociación de Diputados y de Senadores de las Cortes Generales del Reino de España es precisamente poder ir al Congreso. Hay que ir en viernes, claro, porque en viernes no tienen actividad parlamentaria, entonces no te cruzas, no alteras el proceso para que esté constituido realmente las Cortes. Por supuesto no estamos en el hemiciclo, hay dos salas maravillosas, realmente tres salas con la sala Campomor que está al otro lado de la calle de San Jerónimo, pero en el antiguo palacio hay dos salas muy buenas de reuniones, la sala Ernest Lluch y la sala Constitución, y allí da gusto reunirse, y bueno, en parte van los parlamentarios, en parte se abre a la gente de la calle, y creo que es una labor que hace muy bien la asociación, pero creo que es la primera vez que se va a atrever a pedir o a organizar ellos mismos, con la ayuda de otras cosas de nuestra fundación, una conferencia nacional de electricidad, donde repasemos no tanto el apagón como en sí, sino lo que subyacía en el apagón, la falta de respuesta y la falta de transparencia que está habiendo. Bueno, yo creo que es obvio. Hemos cambiado un Real Decreto del 2000, que no estaba en absoluto adaptado a la realidad actual. No tenía nada que ver. Y tú ahora dices que
el actual realmente no está consolidado, no está redactado de una forma suficientemente técnica. Lo que no está redactado así. Primero, no hay nadie que todavía me haya puesto encima de la mesa un estudio de cuál es la reacción dinámica que tiene un inversor cuando le ocurren determinadas cosas. Entonces, eso no lo he visto en absoluto. Y nuestra idea es que, la idea de la Escuela de Ingenieros Industriales, es que esto se podrá lograr en el futuro precisamente mediante una jerarquización de nodos que sea controlado por un computador muy especial, un computador cuántico, que pueda calcular a la velocidad prácticamente de la luz. Si a la misma velocidad a la que están ocurriendo las cosas, tú recalculas cuál tiene que ser el futuro de los nodos en cuestión. Antes de que algún nodo te dé problemas porque, coño, se le presenten, dos voltajes, uno por un lado y por otro, uno ascendiendo y otro descendiendo. Eso son cosas elementales. Pero esto, José María estará de acuerdo conmigo que requiere una inversión importante. Inversión sobre todo en materia gris. Bueno, en materia gris y automatizar la red en la medida que tú quieras con esa rapidez de respuesta es caro. Pero eso para un país como España no es un problema. Es decir, hay inversiones mucho mayores que se han hecho sobre el caso español. El control no es de lo más caro. Y además, incluso yendo a un sistema, como el que decía antes Ignacio, un sistema resistente al fallo. Lo resistente al fallo va con mucho cuidado, pero en la parte nuclear, que es la que en definitiva era mi primer destino, lo primero que tuve de trabajo fue un cargo de ingeniero en la Junta de Energía Nuclear, hasta que volví a la escuela como profesor. Y la verdad es que en la parte nuclear pues han hecho muchos estudios de ese tipo. Los que hemos trabajado en nucleares como yo lo sabemos, lo que es diseñar una central nuclear. He estado dirigiendo agua y demás, lo que es el control precisamente de todos los parámetros que hay ahí. No, yo creo que no es una cuestión que se nos escape del bolsillo. Además, la cantidad de ventajas que puede traer eso es enorme. Ahora mismo, ¿tú sabes la cantidad de inversiones que se están perdiendo por no disponer de electricidad en España? Yo no sé si era tan grande como han dicho. Acusan a la CNMC de que por sus prácticas de hacerse sentir, simplemente cuando tú veas un organismo, lo peor que tiene ese organismo es que le entra el complejo de Becket. Entonces, como el obispo de Santo Tomás Becket, de Inglaterra, que era el amigo íntimo de Enrique II Plantagenet, hasta que le nombró obispo de Canterbury, y entonces se hizo acérrimo enemigo del rey. Y terminaron matándole los epiros del rey, porque no le dejaban reinar absolutamente como quería Enrique II. Bueno, pues realmente la CNMC lo ha creado y la CNMC se cree que está para eso, para entorpecer el tema, para hacerse notar. Y la verdad es que es un poco de desastre lo que estamos teniendo, pero hay claras alusiones a que con estos sistemas de coartar el mercado, al final lo que te he dicho antes, te salían problemas mucho más importantes. El problema más importante que hemos tenido es el apagón. Habréis leído que hay muchísimos sitios donde prácticamente la red está saturada al 99%, desde el País Vasco hasta el sudeste. Es decir, la zona de Murcia o del País Vasco y Galicia están por encima del 90% de saturación. Es decir, no puedes poner ni una tubería. No tienes electricidad para poner nada. Y a Madrid, cuando le dé la gana, el que va dirigiendo la expansión de la red lo asfixia energéticamente. Ahora mismo está bastante asfixiado. A pesar de que tenemos generación en exceso. Porque generación sí que tenemos. Hombre, muchísima. Lo que tenemos es un problema de distribución. No solo de distribución, sino que es que no funciona. Si tú tienes 30.000 megavatios de ciclo combinado y funcionan 600 o 800 horas al año, pues joder, pues es como si tuviera la décima parte de eso. Pues funcionan solo 600 horas en vez de 8.000. Entonces, claro, si tienes la décima parte, tienes 3.000. Sí, la cuestión con la sistemática que se ha hecho es que aquí solo tienen derecho a funcionar las que no tienen costes variables, no tienen costes de combustible, es decir, las renovables. Está hecho para eso, pero está hecho de una manera indigente, porque claro, dejas fuera a quien te da garantía de suministro. En este momento la garantía de suministro te la tiene que dar el gas natural y no podría ser como lo estamos haciendo. Eso es esencial. Nos quedan unos pocos minutos, José María. Yo te diría que, desde tu perspectiva,
¿Cómo ves el futuro de la energía eléctrica? ¿Tenemos que seguir montando renovables? ¿Hay que tomarse un respiro y pensar? ¿Qué piensas de las nucleares? Tú que como yo empezaste las nucleares. Lo primero que hay que hacer es tomarse un respiro y pensar. Y ver qué se está haciendo en los otros lados. Porque, por ejemplo, ahora mismo Alemania... Yo he trabajado para los alemanes bastantes años. No de manera seguida, pero trabajaba para el Instituto de Estudios de Sostenibilidad de Potsdam, muy cerca de Berlín, donde se repartieron, al acabar la Segunda Guerra Mundial, se repartieron Alemania en 4 trozos, ¿no? Bueno, pues allí en esos estudios, la verdad es que hicimos cosas que se han aparcado, desgraciadamente, en Alemania y se han aparcado en España, como es el tema de la energía solar térmica, que permitiría además un almacenamiento muy barato, mucho más barato que el de las baterías. Y ahora mismo Alemania ha aprobado la fantástica cifra de 500.000 megavatios de renovables como solución eterna, por así decirlo, de la problemática que tiene de energía allí. 500.000 megavatios. Es decir, más de 10 veces lo que tenemos. Bueno, no, si contamos toda la generación, nosotros no llegamos a 100.000 megavatios contándolo todo, pero nos quedamos cerca. Pues esto solo en renovables, 5 veces eso. 5 veces eso. Que va a ser casi toda eólica, porque ellos no tienen el sol que tiene España. Esa es otra cuestión que está claro. Que ellos van a estar un poquito saturados. Pero vamos, yo los conocía a todos ellos, entre otros a la persona, magnífico compañero Walter Sander, que fue el que se inventó lo de los 1000 tejados solares, los primeros 1000 tejados solares fotovoltaicos de Alemania, allá por el año 80 y tantos, que en la fecha en que habían previsto no se hicieron. Y eso para un alemán, sobre todo un subdirector general de un ministerio alemán, eso es una frustración total. Y unió a los interesados en el tema fotovoltaico y digo, miren ustedes, voy a hacer una extensión de 1 año más. Pero no les digo no les digo cómo lo tienen que hacer. Digo lo que tienen que tener que hacer al final. Y si ven que no pueden hacerlo, vengan a mi despacho y pídanme lo que sea. Y efectivamente logró arrancar el tema ese. También es así que luego se dio el premio Luis de Broglie, un premio que da no sé si la propia Unión Europea, se lo dio Walter Sander, que era abogado, pero es el que primero creyó en la fotovoltaica en Alemania. Ya está orgullosamente jubilado hace mucho tiempo, pero esos son temas que creo que nos deberían iluminar a nosotros. Lo que ocurre es que Alemania, a pesar de la Merkel, ha perdido mucho empuje, a pesar de la Merkel. Estamos acostumbrados a ver la mezcla Merkel-Sarkozy como una cosa que parece que salvaba a Europa y tal, pues no ha sido capaz. Alemania no tira del puchero. No tira en concreto de nosotros, ¿cómo ves España? ¿Le ves con nucleares? ¿Deberíamos de mantenerlo? No lo veo con nucleares porque la apuesta que hizo Europa por las nucleares se fijaba fundamentalmente en Finlandia, en Olkiluoto 3, y es una central maldita, una central que ha provocado que ahora mismo los dueños de la central, es decir, a los que en teoría querían la central, que la central era para satisfacer a unos industriales de allí, pues tiene un pleito con Framatome, la antigua Framatome, hoy día Areva, y un pleito con Siemens, cada uno de ellos unos 5.000 o 6.000 millones de euros. Es decir, no es como para entrar fácilmente ahí. Luego hay la tecnología norteamericana la compraron los japoneses, Hitachi y Toshiba. Los chinos han hecho un desarrollo muy poco significativo en la parte de lo que es fisión común. Querían hacer un desarrollo más importante en reactores rápidos, pero reactores rápidos ya no hay nadie que apueste por ellos. No hay nadie que apueste por ellos desde que el año 78, estoy hablando del año 78. Fue mi primer trabajo internacional. El señor Carter propuso en la ONU celebrar lo que llamó el INCE. El INCE fue la Evaluación Internacional de Ciclo de Combustible Nuclear. Y a mí me tocó representar a España en el capítulo 5, en el grupo de trabajo 5, que era precisamente reactores rápidos. Y eso fue un aprovechamiento que hicieron los americanos para irse de esa investigación, los británicos también, que ahora al final rusos, franceses y poco más, y japoneses, por supuesto, rusos, franceses y japoneses. Pero no han llegado a ningún lado. Los franceses luego, al cabo de un cierto tiempo, se retiraron también. Se han retirado por completo. Eran los únicos en Europa que tiraban del carro. Pero el caso de los reactores rápidos es muy peligroso. Realmente
tiene una configuración neutrónica que no tiene que ver nada aparentemente cuando lo ves con la de Chernóbil, pero en cuanto a la reacción de las ecuaciones es muy parecida. Entonces no te da tiempo, cuando tienes un problema de criticidad, no te da tiempo a reaccionar. Si aquí estamos hablando de que el problema del apagón fue de segundos y tal igual. El problema de Chernóbil en su momento crítico es de menos de un segundo. Son 4 o 5 décimas de segundo. Lo que se produjo una explosión que se incrementó la potencia por un factor 500 en menos de un segundo. De modo que no es fácil que la energía nuclear recupere fuerza. Otra cosa es que la fusión nuclear llegue algún día a buen puerto. Ha habido avances importantes en Estados Unidos, ha habido avances también en fusión magnética en Inglaterra, pero el ITER va retrasadísimo y no hay manera de ponerlo en marcha en Cadarache. El ITER empezó a funcionar, a construirse en 2003-2004. Ya 20 años construyéndose. Así que es la parte de lo que es la Big Science hay que tomársela con un poco de calma. José María, pues creo que hemos cubierto nuestro tiempo. Muchas gracias Gracias a ti. Por darnos tu opinión. Entiendo que tenemos que seguir siendo entusiastas por la energía renovable. España es un país muy potente en energía renovable, pero hay que tomárselo con las debidas precauciones. Y como tú has comentado y repito ahora, creo que hay que hacer más números y utilizar más el álgebra y las ecuaciones. Sin duda. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que habéis participado en estos debates. Ha sido un placer. Gracias a ti. Muchas gracias desde profesionales excepcionales y, como siempre, gracias a la Fundación por seguir apoyándonos en este tipo de programas divulgativos. Muchas gracias. Muy bien. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.